Eh, Juan Jacobo Cara Chambe es crítico literario, teólogo, filósofo, investigador de temas de pensamiento latinoamericano, también de literatura americana y religiosidad popular. Pues ha publicado 6 libros de literatura, pues, de teología, ¿no? Actualmente pues es docente en el Seminario Andino San Pablo y como les comentaba, pues es miembro y compañero del grupo Dos Amarus en estos 2 últimos años que hemos estado compartiendo pues algunas reuniones, algunas conversas y de los cuales ha surgido pues el interés y la necesidad de poder presentar este tipo de aproximaciones y temáticas desde la investigación que él realiza. Así que, bueno, Juan Jacobo, para no dilatar más el tiempo, pues adelante, por favor, con tu exposición. Muy bien, muchas gracias. Esta conferencia no va a ser muy larga. Estamos probando igual, ¿no?, es la tecnología y existirán futuras conferencias también con Dos Amarus, Palabra Comprometida. Y bueno, y agradezco también al Seminario Andino San Pablo, a quien mando un saludo porque trabajo ahí y también ellos están participando, ¿no?, apoyando este pequeño evento. Bien, esta conferencia se titula Economía para la Vida. Es una racionalidad occidental indígena andina en diálogo. Y hay que señalar que también estos son trazos, es decir, esto no voy a desarrollar, ¿no?, ampliamente lo que es la economía y todo ello, ¿no?, porque yo no soy economista. Sin embargo, como filósofo y como teólogo, hay un interés, ¿no?, ético, porque la economía nos debe importar a todos y a todas, ¿verdad?, porque hace a nuestra vida cotidiana. Y la crítica principal, ¿no?, que hacemos es a cierta totalización, ¿no?, a cierta totalización de criterios, ¿no?, que han venido de Occidente, por supuesto, y que se han convertido como, y aquí me sirve un poco la reflexión teológica, se han convertido en una especie de fetiches, ¿no? Fetiches de ciertas prácticas económicas o cierta concepción de la economía. Ciertos criterios se han fetichizado, es decir, se han idolatrizados. Ese es el tema, ¿no? Entonces quisiera partir con una cita, bueno, no sé si se ve en pantalla, es una cita de Karl Marx, que aparece en un libro que se llama La Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, Crítica de la Religión. Eh, la cita lo tomé de un libro de Franz Hinckelhammer, porque bueno, estamos editando un libro de Franz Hinckelhammer, y bueno, ahí aparece y bueno, entonces está la cita, muy bien. Vamos a leer. Aparece en un libro de Franz Hinckelhammer que se llama El humanismo de la praxis, el ser supremo, el ser humano como ser supremo para el ser humano. Leemos. La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano, y, por consiguiente, en el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en que el ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable. No vamos a hablar necesariamente de la religión, aunque indirectamente sí. Hay que aclarar una cosa, ¿no?, que la teología no es necesariamente, como lo entiende Hinckelhammer, como lo entiende el pensamiento crítico latinoamericano, no es necesariamente el estudio de los dogmas de la iglesia, ¿no?, de una determinada institución, sino que se habla un poco de teología secular, lo que quiere decir que la teología es un conocimiento que es parte, ¿no?, de las ciencias sociales, podemos decirlo así, ¿no? Es cierto que muchos sociólogos en nuestro contexto no trabajan, ¿no?, con la teología, más bien hay un desdén por la teología, porque claro, también la teología que se ha hecho se ha presentado, ¿no?, como una defensa, ¿no?, como una apología de ciertos principios institucionales, de determinada institución eclesiástico, y también debido al demasiado clericalismo, entonces a veces con justa razón la teología no se lo toma en cuenta. Pero es curioso, ¿no?, que Marx sí lo tomaba en cuenta, ¿no?, y así como todos los filósofos alemanes, bueno, en la vida de Marx está el tema de la teología. Él fue ayudante de un profesor de teología, sus padres eran judíos, pero también conversos al cristianismo, fue pietista en su juventud. Bueno, es otro tema, ¿para qué vamos a hablar? Es solamente remitirles a un libro de Enrique Dussel que se llama Las metáforas teológicas de Marx. O sea, ahí pueden ver que en el discurso paralelo de la economía política está el discurso teológico. Por eso en el mismo Capital aparece, ¿no?, no digamos paralelo, pero hay un discurso que a la vez es teológico y que tiene cierta teológica, ¿no?, y que Enrique Dussel se encarga de desentrañar, ¿no? Por eso el libro se llama Las metáforas teológicas de Marx. Es un libro ya
tiene su tiempo, no obstante se ha vuelto a reeditar. Un libro que salió en la década de los 90, cuando Dussel investigaba, ¿no? Marx durante muchos años estuve investigando a Marx, escribió varios libros, entonces uno de ellos es Las metáforas teológicas de Marx, para quienes se interesa el material. ¿Podemos mostrar, por favor, donde aparece el temario para que dar un orden a esta conferencia? Porque si no, nos podemos ir, bueno, hacer discreciones y va a pasar el tiempo. Y la idea es ir al grano y hacer una presentación breve, ¿no? Para no alcanzar a las personas que han tenido la amabilidad de conectarse. Y también esto va a quedar grabado y se va a volver bueno, en la página de YouTube de Palabra Comprometida y Dos Amaros. Bien, el temario tenemos número 1, la racionalidad medio-fin versus racionalidad reproductiva. Un segundo punto, reciprocidad del ser humano madre tierra, Pachamama. 3, hacia una ética de la vida y la ética del mercado totalizado. 4, principios andinos indígenas. Entonces, estos son los 4 puntos que vamos a desarrollar. La racionalidad medio-fin versus racionalidad reproductiva. Hay un libro que yo quisiera presentarles, y no es que uno esté haciendo promociones, pero es un libro que se está editando en diferentes países, y lamentablemente no se consigue, ¿no? Una distribución, una sola distribución, pero se está editando en diferentes países, ¿no? Hay ediciones en Colombia, en México, en Bolivia. Yo tengo una edición boliviana, que es un libro que os recomiendo también, que valga esta conferencia también para poder motivar, ¿no? A un tipo de pensamiento. Yo pertenezco también a un grupo que se llama Grupo Pensamiento Crítico. Ustedes pueden buscarlo en Google, Grupo Pensamiento Crítico, donde ahí las figuras principales es Franz Hinkelamer. Y bueno, entonces Franz Hinkelamer con Henry Mora Jiménez publicaron este libro, que se llama justamente Hacia una economía para la vida, que es esta es una edición boliviana. Bueno, entonces es un tratado prácticamente de economía política que rescata, ¿no? Los elementos marxistas de la economía. Más o menos basado en este libro y también en Enrique Dussel, Franz Hinkelamer, sería más o menos mi marco teórico, ¿no? Para poder exponer. También Joseph Esterman, que es un filósofo bueno, suizo, pero que ha vivido muchos años, más de 5 años en Perú, otros tantos años en Bolivia, aprendió el quechua, el aymara, y bueno, intentó hacer los puentes entre la filosofía andina y la filosofía occidental. La racionalidad medio-fin versus racionalidad reproductiva. Esto quiere decir que se ha totalizado cierto tipo de racionalidad, ¿no? La racionalidad medio-fin, bueno, es una racionalidad para producir mercancías. Por ejemplo, yo necesito construir una iglesia, y el fin sería construir la iglesia y el medio los materiales. La racionalidad reproductiva quiere decir que son aquellas condiciones que necesito como ser humano para poder vivir, ¿no? Para poder asegurar no solamente mi vida, sino la vida de las demás personas. Entonces es una racionalidad reproductiva, así se le llama, ¿no? Es que es decir, yo necesito afirmar mi vida y también afirmar la vida del otro, y también afirmar la vida de la naturaleza. Entonces, este es un principio que debe regir, ¿no? a la economía. Aquí estamos hablando en un sentido muy general, ¿no? Como la filosofía y la preocupación por las realidades últimas, ¿no? Es una definición de la filosofía, entonces nos preocupamos por esta realidad última, ¿no? Que es la vida humana. Entonces la racionalidad medio-fin se ha totalizado, es decir, ha ocurrido una inversión. La racionalidad medio-fin ha sometido a la racionalidad reproductiva de la vida. La racionalidad reproductiva de la vida es el ser humano, la naturaleza son puestos como medios para un fin. Entonces, bueno, eso uno lo puede constatar, ¿no? Cuando en general uno ve que el ser humano solamente llega a ser un medio, no es el fin. El fin no es la vida humana. El fin no es la reproducción de la vida humana, ni siquiera la reproducción de la naturaleza, sino el fin es la reproducción del capital. Entonces, en ese sentido, ahí se enfrenta a dos tipos de racionalidades, ¿no? La racionalidad medio-fin llevada a la totalización, es decir, al fetichismo, y la racionalidad reproductiva, ¿no? Que es reducido como medio. Lo que tiene que pasar, y esto es uno de los elementos que se propone, es que la racionalidad medio-fin debe estar sometida a la racionalidad reproductiva. Francis Kilamer también le llama el circuito natural de la vida, es decir, este metabolismo de la naturaleza, en fin, ¿no? Todo lo que asegure la vida.
Ahora, no significa tampoco, ¿no?, que llegar a un dogmatismo, ¿no?, de esto, como tomarlo como una idea dogmática, porque esto es una realidad última, o sea, no cabe, no es un criterio más, es decir, no es una afirmación formal, sino que es condición de posibilidad para que pueda seguir existiendo la economía, el capital, el ser humano, etcétera, ¿no? De tal manera que de eso se trata, ¿no? De que la racionalidad medio-fin debe estar sometida a la racionalidad reproductiva o al circuito natural de la vida. El segundo elemento, eh, la reciprocidad ser humano y madre tierra, Pachamama en realidad es un símbolo, ¿no? Claro, para los pueblos andinos, como esta conferencia es un diálogo entre la racionalidad occidental y indígena andina, unos trazos hemos dicho, ¿no? 4 trazos estamos mostrando. Entonces, tomando en cuenta esto de la racionalidad reproductiva, ¿no?, hay, cambia la relación, ¿no?, ser humano-naturaleza. Y aquí entra el pensamiento andino. La Pachamama es un símbolo, ¿no? Para muchos andinos, indígenas, quizás realmente no es un símbolo, es más que un símbolo, es la madre realmente, porque materialmente da de comer y al ser humano le proporciona la vida. Entonces no solamente es un símbolo, pero también es un símbolo, ¿no? Es un símbolo, me parece a mí, muy importante, porque nos ayuda a entender la Tierra no da así nomás, como dice un libro, ¿no?, de un antropólogo que hace antropología aymara andina. La Tierra no entrega así nomás, es necesario también entregar a la Tierra algo, ¿no? Es lo que se llama un aini, es lo que se llama la reciprocidad con la madre naturaleza, ¿no? Nos vamos a pensar incluso en la Biblia, ¿no?, el pueblo judío, ya que hablamos de teología al principio, pero solamente para destacar un elemento, ¿no? Que por ejemplo existía en el pueblo de Israel lo que se llamaba el jubileo, que era una reciprocidad entre todos los seres humanos, ¿no? El jubileo prácticamente era un borrón y cuenta nueva. Los esclavos eran liberados, eh, las deudas eran abolidas, si no si había deudas, era como dar la oportunidad para que comencemos de nuevo. Y no existía esta perpetuación, ¿no?, de una cierta herencia, ¿no?, económica que termina finalmente ahogando a los seres humanos, ¿no? Entonces el jubileo era como un respiro. Y claro, era también una religión que funcionaba en base a la naturaleza. Entonces me parece que con esto no se trata de suplantar, ¿no? Ya se sabe, ¿no?, que tenemos un avance de muchos siglos, tecnologías, y sabemos que la economía también es como administrar la escasez, ¿no? Pero lo que se está viendo en los hechos es que este tipo de economía, donde la racionalidad medio-fin se ha totalizado y donde no existe esta reciprocidad ser humano y madre de naturaleza, lo que está pasando es que se está destruyendo el medio ambiente, ¿no? Es que lo que pasa es que la naturaleza es considerado como un objeto. Es por eso que el símbolo Pachamama es tan importante, ¿no? Porque no es un objeto, sino es un ser humano. Hinckley diría, la naturaleza es el cuerpo humano ampliado, ¿no? Y también se dice que la naturaleza es el otro, a quien se debe respetar. Pero claro, como tenemos culturalmente ya, ¿no?, del mundo occidental se desmitifica, ¿no?, porque claro, a los indígenas se les dice animista, ¿no?, y eso es como un sinónimo de atraso, etcétera. Pero fíjense que ese animismo, ¿no?, esa espiritualidad, le vamos a decir, para no decir religión, ¿no?, porque de repente ya suena a clericalismo, a institucionalidad, esa espiritualidad permite, ¿no?, tiene un efecto práctico muy interesante, que es recordar que es importante hacer una reciprocidad, hacer una correspondencia con la madre naturaleza, en este caso, ¿no? Entonces, eso es un símbolo potente, ¿no?, que nos ayuda a ver que el mundo es un mundo animado. Por lo tanto, la naturaleza es un ser vivo que no podemos matarla, ¿no?, porque eso significa, en los hechos, asesinarnos, ¿no? Lo que se dice, ¿no?, el asesinato es suicidio. También la imagen que se usa es el cortar la rama sobre la cual uno está sentado. Entonces me parece que de eso se trata, ¿no? Se trata de recuperar esta racionalidad, ¿no?, que lo tienen los pueblos indígenas, pero al totalizarse una determinada racionalidad, una racionalidad medio fin, al totalizarse este ensañamiento, este dominio de la naturaleza y también de los otros seres humanos, entonces se está produciendo un desequilibrio y un desastre. Entonces yo pienso que aquí tampoco se trata de volver al pasado, sino que es un mecanismo de interpelación a las prácticas económicas. Y además que una economía para la vida tiene que
manejar estos principios, ¿no? De reciprocidad con la madre naturaleza. De ahí, ¿no? Esto es el núcleo del Summa Camaña o Summa Causai que trabajan los pueblos indígenas, es el núcleo, aunque hay que desarrollarlo. Uno puede plantear los principios y hay que desarrollarlo, ¿no? Y ahí pueden entrar los economistas, que son los que manejan esa profesión, a desarrollar una economía para la vida, justamente como el libro que les acabo de mostrar, ¿no? Que escribió Jim Kilame y Henry Moda, pero puede ser desarrollado de distintos ámbitos. El punto número 3 hace una ética de la vida y una ética del mercado totalizado, ¿no? Se trata de, bueno, cuando se habla de ética de la vida, no es una ética funcional, no es una ética de cumplimiento de deberes, no es una ética que está en el papel, en la constitución, sino que es una, por eso se llama ética de la vida y está en mayúscula, porque de ahí depende incluso la ética formal. Es una ética del no matar, porque el asesinato es suicidio. Es decir, si yo mato, me suicido, ¿no? De tal manera que no es una ética de opciones, sino que es una ética de última instancia, es una ética de vida y muerte prácticamente, ¿no? Que sostiene todas las demás éticas formales, ¿verdad? Entonces es una ética se llama ética de la vida. De tal manera que la ética del mercado se fundamenta en dos principios fundamentalmente, ¿no? El respeto a la propiedad privada y el cumplimiento de contratos. Entonces, la ética de la vida es una ética que no es formal, es una ética que no es una ética del papel, una ética de deberes, sino que la ética que está por debajo de cualquier ética formal. Es una ética de vida o muerte, ¿no? Es decir, es condición de posibilidad para que exista incluso ética, ¿no? Y porque se basa en el respeto de la vida del otro, ¿no? Se basa en el criterio de que el asesinato es suicidio. Se basa en el hecho de que yo no debo asesinar al hermano. Y cualquier economía, sociedad, proyecto de sociedad, la modernidad, los proyectos de la sociedad moderna de sociedad, proyectos modernos de sociedad que, que lleven al asesinato del hermano, entonces debe ser cuestionada por esta ética de la vida. No es una ética que digamos que se puede poner en práctica, sino que es una ética de interpelación. Esto no significa que los que hablan de ética de la vida tengan que proponer un proyecto de sociedad inmediatamente. No, no se trata de eso. Sino se trata de que es un criterio para interpelar cualquier ética llevada a la práctica. Tiene que ver también con la institucionalización, perdón, ¿no? Las prácticas, los ideales, las éticas se vuelven instituciones. El cumplimiento de contrato es la ética máxima y el respeto a la propiedad privada llevado a una ética máxima, ¿no? Dentro de la economía que tenemos actualmente, lleva a la destrucción de la naturaleza y del otro ser humano, de la otra persona. De tal manera que es una ética que debe ser interpelada desde la ética de la vida. Y por último, y con esto ya voy terminando, los principios andinos indígenas, ¿no? Simplemente señalar, tomando aquí a Joseph Esterman, que estos principios es posible que alguien diga, no, pero no existen en la vida real, ¿no? Pero sin embargo, posiblemente que sí, no lo sabemos, porque vemos que los pueblos indígenas están bastante intervenidos, ellos mismos también degustan, ¿no? De este modelo que tenemos, consumista, etcétera. No digo ahí solamente ellos, pero ya ha entrado este tipo de modelo, ha entrado la Coca-Cola, digámoslo así, a las comunidades indígenas. Sin embargo, hay unos principios que son interesantes, igual, como la ética de la vida, como el símbolo de la Pachamama, y que pueden ser interpeladores a determinada práctica económica y puede propulsar una economía para la vida. Tiene que ver con la reciprocidad, la reciprocidad, ¿no? Tiene que ver con eso de decir que nada en este mundo es gratis, ¿no? Uno no solamente puede ganar dinero, sino que también debe uno compartir, uno debe dar y también uno debe recibir. Otros principios, la ciclicidad, es decir, no existe la linealidad de la historia, ¿no? Eso, claro, fue podemos decir, un invento del cristianismo, yo diría con la literatura apocalíptica, pero que tenía otros objetivos, se consolida con Agustín, la ciudad de Dios, en fin, y finalmente es una visión de la modernidad, ¿no? Esto del progreso infinito, ¿no? Pero ustedes saben que para los pueblos indígenas y también para las antiguas culturas de Asia, se concibe el eterno retorno de lo nuevo, de lo mismo, algunos dicen de lo nuevo, pero en la cultura andina está la ciclicidad, ¿no? Es decir, no, el pasado puede volver, el futuro en realidad no es una cosa lineal, ¿no? No es que uno viva la vida de manera lineal y viene el juicio final, como lo plantea el cristianismo, sino que existe vueltas de la tierra, ¿no? Vueltas de la cultura, vueltas de bueno, lo que se llama también el pachacuti, ¿no? Que es el vuelco, ¿no? Que lo que se vivió antes
puede hacerse presente ahora. Está otros principios, ya les dije, de la reciprocidad, de la complementariedad. Hay un complemento, lo que se llama el chachaguarmi. Esto para evitar, ¿no?, que, digamos, es una crítica, si uno lo desarrolla más, aquí estamos proponiendo algunos trazos, si uno lo desarrolla más, es una crítica también desde la mujer, ¿no? De tal manera que me parece que ese también es un principio importante, ¿no?, de la complementariedad. Entonces tenemos la ciclicidad, tenemos la reciprocidad, y bueno, esos son los principios que podría plantearles ahora. Hay más, pero solamente señalarles, ¿no?, que hay principios en los pueblos indígenas que me parece que pueden interpelar al modelo económico occidental. Me parece que pueden interpelar la misma categoría, que no lo voy a desarrollar porque bueno, yo sé los principios del pueblo indígena, pero no sé cómo lo están desarrollando las economías, que es el tema del suma camaña y el suma causai, ¿no? Es una economía para la vida, es decir, una economía que respete al ser humano. Es una economía donde el ser humano, el capital está al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio del capital. Es una economía donde la racionalidad medio-fin se somete al circuito natural de la vida, es decir, a la racionalidad reproductiva, ¿no? Y no el ser humano se somete a la racionalidad medio-fin, ¿no? Karl Marx decía, ¿no?, que las dos fuentes de riqueza es la tierra y el ser humano, y son justamente estas dos fuentes de riqueza que el capitalismo destruye. Y pues, si bien es cierto, uno puede decir, no, pero Karl Marx es del siglo XIX, etcétera. Sin embargo, sigue vigente esta idea, ¿no? Porque eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es una destrucción del ser humano y de la naturaleza, ¿no? Estamos entrando a como ya se decía en la década del 60, me parece, ¿no? Que se advertía ya de la crisis ecológica que viene, ¿no? Porque no se puede seguir con este crecimiento tan infinito. No se puede seguir con este mito del progreso, ¿no? Y todavía nosotros, a pesar que reconocemos que no vamos a ningún lado, seguimos creyendo en el mito del progreso, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cuestionar también, ¿no? Y la concepción de la ciclicidad y la concepción del Pachacuti cuestiona el mito del progreso. Bueno, entonces, eso es lo que yo podría compartirles en este momento. Y bueno, aquí lo dejaría y muchas gracias por su atención. Muy amable. Ok, muchas gracias, Juan Jacobo, ¿Aló? por la exposición. Juan Jacobo, ¿nos escuchas? Sí, sí, les escucho. Dale. Ok, bueno, pues nada, te agradecía por la exposición y a modo de continuar un poco el diálogo, pues vamos a plantear un par de preguntas referente al planteamiento eh, de entender un poco la postura, clarificar sobre todo lo que es los pueblos y culturas contemporáneas que se ubican en el mundo y espacio andino. Desde esa óptica más moderna, contemporánea, digamos, con las relaciones humanas y sociales que se desarrollan actualmente, eh, podríamos preguntar, por ejemplo, cuánto de esta interpelación, la interpelación de los pueblos y culturas de los habitantes que actualmente eh, poblamos el espacio andino en esta economía agroprimaria exportadora en la cual caracteriza el país, está contenida en los horizontes ideológicos eh, que Occidente pues ha universalizado, sea del socialismo, del liberalismo, ahora en el mundo moderno contemporáneo. Por ejemplo, podemos señalar la teoría del decrecimiento, la teoría de la economía circular o del mismo ecologismo. No si la propuesta que tú estás planteando desde los pueblos andinos está contenido dentro de estos modernos paradigmas, digamos, que se están desarrollando en el mundo contemporáneo, no solo en el mundo, digamos, propuestas localizadas en el espacio andino, como nos los has planteado. No sé si podrías hacer una reflexión en torno a ello, por favor.
ahora Sí, sí. sí, mira, yo quisiera terminar solamente diciendo lo siguiente, ¿no? De que yo no estoy proponiendo ninguna propuesta económica, no para nada, ¿no? Yo no soy economista, pero no es por eso, no es porque uno sea economista, uno siempre tiene un criterio económico, ¿no? Uno funciona de alguna manera, al menos si uno quiere ser consciente. Si no estoy proponiendo una interpelación a cierta práctica económica, esa es la idea, ¿no? Por eso una economía para la vida. Que ahora, por supuesto, nosotros como filósofos a veces nos tentamos a pensar realidades últimas, ¿no? Entonces aquí es pensar desde el circuito natural de la vida, ¿no? Y que está siendo amenazado, está siendo reducido a la racionalidad medio-fin. Eso es lo que dije en el punto número 1, ¿no? Y entonces apelar a grandes símbolos que nos interpelan a otra práctica económica. Claro, ahora sí, ¿no? Porque todas las propuestas económicas, ¿no? Todas las escuelas neoclásicas, clásicas, qué sé yo, la escuela de austriaca, tienen algunos principios, ¿no? Algunos principios también son falsos, pero manejan principios que tienen pretensión de universalidad, porque está en juego la vida del ser humano, ¿no? Está en juego el ser humano. Si el ser humano va a estar en el centro o va a estar marginado, ¿no? Si el capital va a estar en el centro. De tal manera que lo que se está proponiendo es una interpelación, es decir, no y también al peligro de la fetichización. La fetichización sucede en cualquier institución, el socialismo, y solamente al socialismo se le critica, ¿no? Digamos, de totalitario, etcétera. Sin embargo, vivimos ahora imperios totalitarios, ¿no? Entonces, ese es el punto, es una parte de interpelación. Entonces, por supuesto, yo no voy a entrar en debatir, ¿no? Como les decía, ya directamente las propuestas económicas y por supuesto, nadie actúa en nombre del mal, ¿no? Y uno puede encontrar muchos elementos, ¿no? A los que yo señalé, desde donde yo interpelo en la economía neoclásica, clásica, en la escuela austríaca, etcétera, pero estamos viendo de que las prácticas están conduciendo a una crisis ecológica, están conduciendo a la marginación, al desempleo, a la exclusión de los continentes, a guerra, a amenazas y bueno, la misma pandemia podría ser también tomado como una crisis. Claro, el capitalismo tiene cada cierto tiempo sus crisis, ¿no? Y podría esto ser considerado una crisis. Entonces, claro, mi punto de vista era un poco más limitado, ¿no? Por eso eran unos trazos para la discusión, ofrecíamos como conferencia, es decir, esto se podría luego discutir, ¿no? Y entrar ya en más detalles, ¿no? Pero lo que quería proponer era principios interpeladores para que una economía sea para la vida y que no sea una economía como está sucediendo, una economía para la muerte, ¿no? Donde existe, ya les repetí, ¿no? ¿Para qué voy a decirlo? Porque voy a parecer político, ¿verdad? Exclusión, medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Parece como decía la teoría de la dependencia, ¿no? El subdesarrollo no es una cosa, el subdesarrollo es una cosa estructural, ¿no? Parece que a las potencias económicas les conviene tenernos en el subdesarrollo porque a causa de ellos se, bueno, ellos se desarrollan o progresan, ¿no? En fin. Eso es lo que quería decir, Percy. Bueno, muchas gracias, ¿no? Ok, Jacobo. Pues bueno, pues le agradecemos muy generosamente su participación y pues te doy la última palabra ya para, digamos, ir cerrando la. Bueno, entonces, muchas gracias y bueno, ahí nos vemos. Muy amable. Muchas gracias, Ok, Percy. Muchas gracias, Rosa Marus, ¿no? Muy amable, la verdad. Muchas gracias. ok, Juan Jacobo. Pues entonces hacemos extensiva la invitación a quienes desean participar en el conversatorio sobre economía para la vida, ya que, bueno, pues hago un poco de exposición del grupo, pues es un grupo pues entre amigos, entre profesionales, entre personas del mundo artístico, del mundo cultural, del mundo de la sociedad civil, eh, interesados pues en hacer este intercambio de ideas y debates pues que nos permita tener un eficaz, digamos, intercambio, valga la redundancia, para poder elevar nuestro diagnóstico de perspectivas con las cuales vamos poblando pues el diálogo social en el cual pues, nosotros ser partícipes de este ambiente social en la ciudad de Huancayo, pues queremos participar. Así que vamos a poner el enlace para quienes deseen compartir la reunión próxima y bueno, pues hasta una próxima oportunidad en la que estaremos compartiendo otras exposiciones y otros conversatorios de tema social y artístico relacionados sobre todo a política, cultura
y temas de actualidad de la coyuntura. Bueno, pues muchas gracias y buenas noches.